Muy buenos días, jovencitos, señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la membrana celular y también las envolturas que se encuentran encima de ella. ¿Ya? Como todos sabemos, la membrana celular es una estructura muy compleja que recubre la parte interna de una célula. ¿Sí? Esta membrana celular se caracteriza por ser una estructura propuesta por Singer y Nicholson como el modelo del mosaico fluido. Muy bien, pero antes tenemos que hablar de la célula, ¿sí? La célula es la unidad básica de todo ser vivo que fue estudiada por muchos científicos, ¿no? A lo largo de la historia fue estudiada por muchos científicos. Los que más sobresalieron fueron Matthias Schleiden y Theodor Schwann, ¿no? Que propusieron en el año de 1838 y 39 su teoría celular. Propusieron los siguientes postulados, ¿ya? Entonces, uno de los postulados es que cada organismo vivo está formado por una o más células. Los organismos más pequeños son células únicas y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. Y la última, que toda célula proviene de otra célula ya existente. Entonces, esos son los postulados de los señores Matthias Schleiden y Theodor Schwann. En sí, ¿qué es la célula? La célula es la unidad anatómica, fisiológica, genética de todo ser vivo. ¿Sí? La célula es la unidad anatómica, fisiológica, genética de todo ser vivo. Entonces, esta unidad puede ser anatómica. ¿A qué se refiere con anatómica? Anatómica se refiere porque estas estructuras, ambas son células, ¿sí? Tienen partes, tiene la membrana celular, tiene el citoplasma y tiene el núcleo. En este caso solo tiene la membrana celular y el citoplasma, pero tiene partes. Entonces, y decimos que es funcional, ¿por qué? Porque cada una de estas partes que hemos mencionado, tanto en esta célula simple como en esta célula compleja, van a cumplir funciones específicas. Decimos que también la célula es la unidad genética. ¿A qué se refiere con la unidad genética? Se refiere a que estas células pueden dar células hijas, idénticas a la madre. Esta célula también producirá otras células hijas, pero idéntica a esta. Entonces, ¿por qué? Porque transmite, ¿qué cosa? Transmite su ADN. Transfiere, hereda su ADN. Decimos que la célula es trófica, es la unidad trófica. ¿Por qué? Porque también esta célula, como tiene vida, necesita alimentarse. Y para poder alimentarse lo puede hacer de varias formas, ¿no? Como es la nutrición autótrofa propia de las células vegetales, de las bacterias. Puede ser heterótrofa propia de las células animales, los protozoos, o también puede ser mixótrofa. ¿A qué se refiere mixótrofa? A que puede alimentarse de las dos formas, tanto heterótrofa como autótrofa. ¿Ya? Ejemplo, tenemos la eulena, que es uno de los organismos que tiene los dos tipos de
de alimentación, de nutrición. Decimos que también la célula es la unidad patológica. ¿Por qué? Porque como sabemos, todas estas células son seres, son unidades vivas, ¿sí? Son unidades vivas. Entonces, si no se alimenta convenientemente, puede enfermarse y va a empezar a, a funcionar incorrectamente. Entonces, a eso llamamos patología. Se puede enfermar, ¿por qué? Porque no tiene todos los nutrientes necesarios y va a empezar a fallar. Ahora, estas células se pueden clasificar de acuerdo a su complejidad, a su grado de complejidad. Por ejemplo, las células eucariotas y células procariotas. Las células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas son células más pequeñas, son células simples, son células sencillas, ¿sí? Y presentan pocas estructuras en su citoplasma, mientras que la célula eucariota es una célula más compleja, es una célula mucho más grande en comparación con esta y presenta abundantes organelos citoplasmáticos, ¿ya? Organelos citoplasmáticos que van a cumplir funciones específicas. Miren aquí tenemos una célula que tiene una membrana, encima tiene una capa, ¿no? Pero en el citoplasma se encuentra estructuras en menor cantidad en comparación con estas estructuras más sencillas en comparación de la célula eucariota. Entonces, ahí hablamos de la célula procariota. También decimos que esta célula tiene su ADN disuelto, disperso. ¿En dónde? En el citoplasma. Mientras que acá el ADN se encuentra en el interior del núcleo, encerrado en un núcleo. ¿Ya? Las células pueden ser de diferentes clases. También se pueden clasificar de acuerdo a su forma, ¿no? Pueden ser fusiformes, como las células musculares, pueden ser estrelladas, como son las células nerviosas, pueden ser alargadas, como las células Schwann, pueden ser esféricas, como los adipocitos, como los leucocitos, como los glóbulos blancos, pueden ser planos así como el tejido epitelial, como las células epiteliales, pueden ser así de forma estrellada, como los osteoblastos también, pueden no tener forma como son las células amorfas, ¿no? Y miren acá tenemos células simples, células procariotas, que son las bacterias. Miren el tamaño en cuanto a las bacterias, que son células procariotas, y el tamaño de las células somáticas que tenemos que corresponden a las células eucariotas. Hay una gran diferencia en cuanto al tamaño. Sigamos. Ya que hablamos de tamaño, entonces podemos decir que hay células que se pueden ver con la ayuda de un microscopio electrónico. Hay otras células que se pueden ver con el microscopio óptico y hay otras células que no requieren del uso de microscopio. Por ejemplo, una célula que no requiere el uso del microscopio, tenemos la yema de huevo, ¿sí? Una célula que necesitamos solo el microscopio óptico es, por ejemplo, las células de la sangre, los glóbulos rojos se pueden apreciar en un microscopio óptico que tenemos en el laboratorio. Y las bacterias y las amebas, por ejemplo, ya se van a ver con la ayuda de un microscopio electrónico, ¿sí? Entonces, según el tamaño de las células, podrían ser microscópicas y macroscópicas. Sigamos. La estructura de la célula, presenta estas estructuras. Primero, en la parte externa va a encontrarse la envoltura, la cual puede ser la pared celular o el glucocálix. Más internamente se encuentra la membrana, mucho más interna se encuentra el citoplasma y en el centro de la célula se va a encontrar el núcleo. Esta estructura o envoltura, miren acá tenemos la envoltura, ¿sí? Que se llama pared celular. Aquí, esta parte de aquí,
Miren, de color amarillo, esa sería la membrana celular. Pero la parte verde sería lo que es la pared celular. Vamos a ver la composición de esta pared celular. Miren, acá tenemos la pared, la estructura. Esta es una célula y esta es otra célula. Vamos a ver desde aquí, ¿sí? Miren, acá, esta es la lámina media. Tenemos la pared primaria, tenemos la pared secundaria externa, la pared secundaria media y la pared secundaria interna. Vamos a ver de qué está constituida la pared celular, ¿ya? La pared celular o la lámina media está constituida de pectatos, de celulosa y de proteínas. Luego tenemos la pared primaria. Esta es la pared primaria, esta de acá. ¿Sí? Esta pared primaria está constituida ¿de qué? De pectina, de celulosa, de hemicelulosa y de proteínas. Ojo, las tres primeras son glúcidos, ¿sí? Son polisacáridos. Y la última es proteína. Luego vamos a ver la pared externa secundaria, la pared secundaria externa. La pared secundaria externa está constituida principalmente de celulosa. La pared media, la pared secundaria media o la capa media está constituida también por celulosa. Y la pared interna secundaria también está constituida por celulosa. Solo la pared primaria está constituida por diferentes sustancias, como son pectina, celulosa, hemicelulosa y proteínas. Y la pared secundaria está constituida exclusivamente por celulosa. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de la pared celular? La pared celular cumple funciones de protección y sostén mecánico. O sea, va a permitir, le va a dar rigidez. De ahí que las células vegetales son rígidas. Ojo, nuestras células se pueden estirar, ¿no? ¿Sí o no? Pero una célula vegetal tú no la puedes estirar. Mire, nosotros tenemos nuestras células que son más flexibles. ¿Por qué? Porque no tiene pared celular. Pero las células vegetales tú no puedes estirarla ahí, la hoja. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque tiene una pared celular que es rígida. Ojo, también es la encargada de dar la forma geométrica que es característica en las células vegetales. Esta es la molécula de celulosa, la principal molécula, la principal macromolécula o eh, es un polímero de qué? De glucosas, que es la celulosa, que hemos dicho exclusivamente en la capa secundaria de la célula, de la pared celular. Muy bien. Otra envoltura que se encuentra en las células es el glucocálix. El glucocálix sería esta parte de acá. Todas estas estructuras verdes y lilas, estos filamentos lilas, corresponden al glucocálix. ¿De qué está constituido el glucocálix? Ojo, recuerden que este glucocálix se encuentra presente en las células animales, mientras que la pared celular se encontraba en las células vegetales, principalmente en los hongos y en algunas bacterias. Esto se encuentra, ¿dónde? En las células animales. Ejemplo, ¿de qué están constituidas? De glucoproteínas, glucolípidos y ácido hialurónico, que van a sobresalir encima de la membrana celular. Vuelvo a repetir, eso es el glucocálix, de ahí el nombre de glucocálix. ¿Por qué? Porque presenta glucoproteínas, glucolípidos y ácido hialurónico. ¿Cuál es su función del glucocálix? Detectar las sustancias que se encuentran alrededor. ¿Ya? Luego de eso, debajo de las envolturas, que pueden ser glucocálix en las células animales y pared celular en las vegetales, viene la membrana plasmática. Esta membrana plasmática se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un 52% de proteínas, tiene un 40% de lípidos y un 8% de glúcidos. Muy bien, se caracteriza porque es semipermeable. ¿Qué significa que es semipermeable? Esta membrana se caracteriza porque deja pasar algunas sustancias y otras no, retiene otras. Entonces, solo va a permitir el ingreso de las sustancias que requiere. Por eso decimos que es altamente selectiva, permeabilidad selectiva.
¿ya? También es una membrana de compartimentalización, que significa que va a separar la parte la parte de la parte exterior con la parte de la membrana nuclear, ¿no? Muy bien. Y también va a permitir comunicación a través de qué? De las microvellosidades y de los desmosomas. Miren la estructura de una membrana celular. Este es el modelo propuesto por Singer y Nicholson en el año de 1972, si no me equivoco. ¿Ya? Está constituida por una bicapa de fosfolípidos. Estos fosfolípidos son estas bolitas que ustedes ven y que tienen unas patitas. Estos fosfolípidos están conformados ¿de qué? De grupo fosfato con glicerol, que sería la parte polar de la membrana. Y estas patitas serían los ácidos grasos, que sería la parte apolar, o sea, la parte que no se solubiliza con el agua. Esta parte es polar, ¿no? Porque se disuelve disuelve el agua. En cambio, esta es como la grasa, como los aceites, no disuelve el agua, ¿ya? Entonces, esta es la parte hidrofílica y esta es la parte hidrofóbica. ¿Ya? ¿Cuánto es? Tenemos más o menos a 40% de fosfolípidos, ¿no? Y hay otras estructuras más que se encuentran en un 52%, que son las proteínas. Estas proteínas pueden encontrarse en el grosor de la membrana, la cual se denomina proteínas integrales, o también se puede encontrar en los cantos. Solo en la parte externa o en la parte interna. Y a esas se denominan proteínas periféricas. Entonces, esta que va a estar en todo el grosor de la membrana, se va a llamar proteínas integrales y las otras se van a llamar proteínas periféricas. Otro de los componentes de la membrana celular son el colesterol. Miren, aquí hay unas estructuras de colesterol. O sea, profesora, ¿el colesterol es muy importante en las membranas? Sí. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos también de lípidos que son beneficiosos para nuestras membranas celulares. ¿Ya, jóvenes? Y también hay un 8%, hemos dicho, de glúcidos. Ahí están los glúcidos que van a formar lo que es la glucocálix. Si está unido a las proteínas se llama glucoproteínas, y si está unido a los lípidos se le llama glucolípidos. Muy bien. Vamos a hablar también sobre el transporte de esta membrana. Como todos sabemos, esta membrana es altamente selectiva. ¿Qué significa selectiva? Hemos dicho que deja pasar algunas sustancias y otras no. Entonces, el paso de esas sustancias, si no hay gasto de energía, se va a denominar el transporte pasivo. No hay gasto de energía. Pero si va a gastar energía, si hay unas moléculas más grandes para poder pasar, no va a hacerlo con facilidad. Entonces ahí va a haber un gasto de energía. De repente por acá va a entrar una molécula y va a empezar a moverse y va a gastar energía. Entonces a eso llamamos el transporte activo. Dentro de los transportes pasivos tenemos, por ejemplo, la difusión simple, la ósmosis y la diálisis. ¿Ya? Y dentro del transporte activo tenemos la bomba de sodio, la bomba de potasio, ¿no? Sodio y potasio, y el transporte de masas, que ya son moléculas muy grandes que van a pasar a través de la membrana. Ojo, ya hemos dicho que consumen ATPs, consumen energía. Hay dos tipos de transporte de masas. La endocitosis, cuando se va a producir, ¿qué cosa? Cuando va a entrar sustancias. Pueden ser líquidos, a eso se llama pinocitosis, o pueden ser sólidos, a eso se llama fagocitosis. Y la exocitosis, cuando va a salir la sustancia, ¿no? La sustancia que no queremos, es una sustancia grande que va a salir a través de la membrana celular. Muy bien, aquí tenemos ya, eso sería todo, jóvenes, muchas gracias y hasta la siguiente clase.